quédense, no sé, el pastor ya dirá qué hace con ustedes. Dios les bendiga, amados, bienvenidos. Siéntanse por favor en su casa. Siempre decimos que porque así es, esta es la casa del Señor, amén. Bueno, no todos lo creen, ¿verdad? Esta es la casa del Señor, amén. Pero si es casa del Señor y usted es hijo de Él, esta es su casa también. Y yo creo que uno a los hijos, ya un hijo ya no le pide permiso a uno para abrir el refrigerador, ¿verdad? Él va y abre el refrigerador porque él se siente en casa. Así que queremos darle la bienvenida a todos, empezando por pues aquellos que nos visitan por primera vez. Siéntanse por favor, bienvenidos. Y también a los de casa. La verdad que creemos que Dios va a hacer cosas bien lindas, está haciendo cosas bien lindas en medio de nosotros. Le quiero contar que hoy estamos de fiesta. Siempre es una fiesta al Señor, pero hoy tenemos una fiesta que el Señor ha preparado, que es para Él, pero como somos hijos nos sentimos parte. Así que quiero compartirle así brevemente que pues nos visitan los pastores Miguel Gaona y la pastora Carolina de Gaona, y prácticamente en nuestro corazón estamos bien agradecidos. Ellos han hecho un gran esfuerzo por estar acá. Ellos son pastores de la iglesia Campamento Celestial en Los Ángeles, California. Son grandes amigos nuestros, a la manera de Jonatán, ¿verdad? Así son para nosotros. Así que yo pues otro día le voy a dar más detalles, ¿verdad? Pero yo quiero que el Señor mejor sea el que nos hable. Yo le he dicho a los pastores que tengan la libertad de hablarnos lo que Él les ponga en su corazón. Así que mire, hoy es sopórteme un ratito porque hoy no predico, ¿verdad? Entonces siempre me pica la lengua, ¿verdad? Por predicar. Pero a los que son de casa tienen que saber que cuando uno es pastor de la congregación que uno pastorea, a veces uno busca las palabras porque uno conoce a la mayoría de hermanos y uno no quiere ofender al hermano, porque uno dice, inconscientemente uno dice, el hermano va a pensar que por él lo estoy diciendo, y sí, lo estamos diciendo por él y por todos los demás. Pero hoy tenemos una bendición. Los pastores no nos conocen, ¿verdad? Y entonces ellos van a hablar con libertad lo que el Señor les ponga en su corazón, ¿verdad? Y así que usted reciba lo que viene de parte de Dios para su vida. ¿Usted está listo para oír la voz de Dios? Ok, amado pastor, démosle un aplauso al Señor, amados hermanos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Démosle un aplauso. Gracias, hermanos de alabanza. Se ven preciosos ahí, pero pueden descender ahí a sus lugares. Gracias. A ver si no lo tiro, ¿verdad? No sé si tendrá una mesita o esto aguanta, ¿sí? Sí. Como el pastor aquí también se mueve mucho, ¿verdad? Igual que el suyo. Así que damos gracias a Dios primeramente por tan honroso privilegio tenernos en estas tierras muy amadas por Dios y muy amadas también por nosotros. Decía el pastor que daba la bienvenida a todos los que han llegado por primera vez. ¿Cuántos han llegado por primera vez? Quiero ver su manita levantada. Levante su mano si alguien llegó por primera vez. Le vamos a invitar un supanucho, no tenga miedo, ¿verdad? No lo vamos a regañar ni le vamos a pedir otra ofrenda. Solo nos alegramos. A los hermanos que están llegando ahí también les damos eso ahí, y si me canso me siento ahí, ¿verdad? Gracias, hijito. Quiero decirle que bueno, no sé hasta qué horas podemos estar aquí, ¿verdad? El pastor me dijo a las 9 nos vamos. Tú síguele el tiempo que quieras, ¿verdad? Antes de poder iniciar, le decía yo que quiero agradecer al Señor y a los pastores por tenernos en cuenta para este privilegio pero tan honroso. Así que vamos a orar y después seguimos platicando. Amén. ¿Quiere acompañarme a orar? Amén. Cerremos nuestros ojitos y oremos. Buen Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, esa presencia tan linda, tan hermosa en la cual estamos, en la cual vivimos, en la cual nos movemos. Señor, venimos agradeciéndote profundamente por este privilegio tan grande, Señor, por tenernos por dignos y llamarnos para la obra del ministerio, Señor, para poder equipar a los santos.
para poder conducirlos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la plenitud de Cristo, que es el varón perfecto. Señor, yo te ruego que envíes a este lugar, Señor, un espíritu de revelación, a fin de que podamos no solamente ver, Señor, queremos entender tu palabra y queremos hacerlo aún más allá de la letra. Por eso te ruego, Señor, que mientras la misma está siendo expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo, Señor. Y te rogamos que esta preciosa semilla que es tu palabra pueda caer en la buena tierra de nuestros corazones y así pueda producir un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Démosle un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Así que quiero decirle, hermano, que para mí este es un tiempo tan especial y tan importante. Le decía el día de ayer a su pastor, mientras estábamos grabando un programa para poder preparar una antesala a todos los servicios, los eventos que vamos a estar llevando a cabo. Para mí ese es un momento tan especial y tan importante, porque este es el año de ¿qué? A ver si está aquí, ¿verdad? Este es el año de ¿qué? Mire, yo allá en la iglesia hago algo que al que veo que se me está durmiendo le pregunto, ¿verdad? Y si no me sé su nombre, le pregunto al pastor cómo se llama, ¿verdad? Así que este es un año de retorno, hermano. Y Dios me permitió el poder regresar hace creo que fueron 3 años. Regresé a mi ex tierra, porque aunque tenga cara así de ruso, no, hermano, dejé el ombligo en este país, hermano, pero ahora el Señor nos ha llevado a pastorear a una nación muy hermosa, donde el Señor nos tiene ahí pastoreando. Pero para mí este es un momento muy importante, hermano, porque esta es la primera vez que el Señor me permite regresar a esta tierra, pero ya no a pasear, ya no a un retiro, sino en una actividad ministerial, amado pastor Carlitos, ¿verdad? Yo le digo a él Charlie, ¿verdad? Usted tiene que decirle pastor intergaláctico, internacional a las naciones, pero créeme que realmente, amado pastor, ese es un tiempo tan importante para mí, y yo lo he tomado, hermano, como un regalo tan especial de parte de Dios. Así que yo estoy feliz de poder estar aquí con usted. Amén. No sé si usted está así también de feliz que el pastor me trajo, ¿verdad? Pero quiero hablarte el día de hoy acerca de un tema que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Y no sé si ya se está ahí proyectando. No se está bien. Creo que ahí ya está la diapositiva. ¿Sí? No, ok. No sé, tal vez no nos hemos conectado, pero ahorita nos vamos a conectar, ¿verdad? Y este tiempo nos lo van a descontar, ¿verdad? Así que le decía yo que este es un momento tan especial, hermano. Estamos viviendo un tiempo profético, estamos viviendo un kairos espiritual, donde el Señor nos permite el poder retornar. Y hace unos instantes, hermano, yo estaba anotando, tal vez si algunos me vieron ahí con mi teléfono durante el tiempo de las profecías, no crea que estaba yo mandando mensajes de texto, sino que una de las cosas que me gusta hacer siempre es poder anotar lo que el Espíritu Santo nos habla a través de los dones espirituales. La Biblia dice que no menospreciemos las profecías. Entonces, muchas de las cosas que el Espíritu Santo nos estaba hablando, hermano, me impactaba porque están íntimamente ligadas con lo que yo quiero hablarle el día de hoy. Y el tema que quiero abordar con la ayuda del Señor le hemos puesto como título: el retorno a la dulzura. Amén. Ok, entonces vamos a entrarle aquí. Dice la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, en el capítulo 1, verso 3 del libro del profeta Zacarías: diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Entonces este es un tiempo, hermano, donde nosotros tenemos que volvernos ¿a quién? A Dios, para que venga un círculo virtuoso donde Él ha prometido que Él se volverá a nosotros. Entonces
su pastor me pidió que el día de hoy pudiéramos abordar un tema familiar, hermano, y créame que cuando yo voy a una congregación, hermano, que no es la que Dios me permite pastorear, es complicado, ¿verdad? Porque digamos que uno a sus hijitos, hermanos, se portan mal y uno le saca el cincho o le jala la oreja o los pellizca, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos invitados a otras congregaciones, el anhelo de mi corazón, hermano, es poder ser de bendición y dejarle una bendición a su vida. Así que quiero que lo que escuche, hermano, pueda oírlo con oídos circuncidados, hermano. Y como decía su pastor, yo no conozco la vida de nadie, ¿verdad? Sé que el día de ayer nos llevaron a comer a la casa del hermano Roberto y su esposa Shuri cocina así bien rico, hermano, pero no sé la problemática, no sé qué es lo que está ocurriendo con usted, pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Amén. Así que quiero que vayamos al libro de Ruth, porque como este tema se llama el retorno ¿a qué? A la dulzura, ¿verdad? Y quiero que podamos iniciar leyendo el capítulo 1, verso 1 del libro de Ruth, donde dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá se fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijitos. Sí, ahí sí lo está viendo, ok. Aquel hombre se llamaba Elimelech, su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Entonces quiero que podamos conversar acerca de estos acontecimientos, hermano. El Espíritu Santo hablaba el día de hoy a través de los dones espirituales y decía que estos son tiempos peligrosos. Nosotros estamos viviendo un tiempo glorioso, hermano. Los tiempos finales, los tiempos que estamos viviendo, son tiempos muy importantes y son tiempos hermosos, porque la Biblia dice que el final del negocio es mejor que el principio, ¿verdad? ¿Usted qué prefiere, el día lunes en su trabajo o el día viernes? ¿Verdad? Porque dicen es viernes y la billetera lo sabe, ¿verdad? No el cuerpo, sino que uno prefiere, hermano, el final del negocio. La Biblia dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria del principio. Pero entonces quiero que nosotros veamos los acontecimientos, hermano, porque dice primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 6 que todo lo que le aconteció a Israel es una sombra y una figura a fin de que aprendiéramos ¿quién? Nosotros. Entonces cuando el Señor le habla a Israel, le dice a Pedro para que entienda yo, diga yo, ¿verdad? Porque Dios nos está hablando a través de un aprendizaje como por espejo. Entonces todo lo que le aconteció a Israel es una sombra y una figura a fin de que aprendiéramos nosotros. Entonces en el libro de Ruth ocurre una historia maravillosa, hermano, donde hay un proceso, hay un retorno, donde hay una familia que en algún momento, hermano, dice el verso 1, hubo hambre en el país. ¿Qué hubo en ese momento? Hubo una situación donde ellos estaban morando en una tierra que era una tierra maravillosa. Ellos habitaban en Belén de Judá. Belén quiere decir la casa del pan. ¿A cuánto les gusta el pan aquí? Mire, aunque no diga amén, se nota, ¿verdad? Que nos gusta el panito, ¿verdad? Y Judá significa alabanza. Entonces ellos estaban en un lugar donde había abundancia de pan. Y la Biblia dice: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Una casa donde había alabanza. Pero como en todas las familias, hermano, hay problemas. En todas las familias, hermano, hay dificultades. En todas las casas, hermano, la Biblia dice: ¿a quién compararé? A un hombre sabio y prudente. Es aquel que edifica su casa sobre la roca. Entonces la diferencia entre el que edificó sobre la arena y el que edificó sobre la roca no quiere decir que aquellos que edificamos sobre la roca vamos a estar exentos de problemas. Dice la Biblia que ambos, hermano, el que edificó en la arena y el que edificó en la roca, vinieron los vientos, vinieron las tormentas, vinieron los ríos. Es decir que todos los que formamos un hogar, hermano, y aquellos que están pensando formar un hogar, debemos entender que el único lugar donde se casaron y vivieron felices ocurre en los cuentos de Disney. Pero realmente, hermano,
en el momento que nosotros nos casamos, ahí es donde comienza lo interesante. Y por eso es que nosotros nos debemos preparar, no para la boda, sino debemos prepararnos para el matrimonio. Porque ahí en el matrimonio, hermano, por eso un consejo que yo le doy a los jóvenes solteros es que le digo, en la primera cita lleven a la chica a un balneario, ¿verdad? Lleven a la alberca. ¿Por qué? Porque ahí se caen las pestañas, se cae todo lo que no, el maquillaje se cae, y usted inmediatamente empieza a revisarle la cuenta, ¿verdad? Empieza a googlearlo ahí para que vea si el carro en la que lo fue a recoger era prestado, lo debe o bueno. Ok, pero entonces ahí comenzamos recién a conocer a la persona con la que nosotros nos hemos casado. Entonces ahí comienzan a surgir las diferencias, ahí comienzan a surgir una serie de situaciones, hermano, que definitivamente todos los hogares vamos a enfrentar batallas físicas, en el alma y espirituales. Vinieron las tormentas, vinieron los ríos y vinieron los vientos. Es decir, que cada una de estas tres facetas nos habla de batallas físicas. ¿Por qué? Porque en todas las casas en algún momento va a venir la enfermedad, en algún momento vamos a pasar por periodos de escasez. Batallas en el alma, donde vamos a enfrentarnos a personalidades, a temperamentos, a situaciones, hermano, donde tenemos que aprender a salir adelante en medio de esas batallas del alma. Y los vientos nos hablan de las batallas espirituales que todos los hogares vamos a tener que enfrentar. Pero entonces, aquí, hermano, una cosa que yo anoté como título: cuando hay hambre en Canaán y nosotros no somos guiados por el Espíritu, porque la Biblia dice que todo el que ha nacido de nuevo, si nosotros hemos nacido de arriba, dice la Biblia que seremos guiados por el Espíritu Santo de Dios, y Él es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Nosotros no andamos a tientas, hermano, nosotros no andamos caminando a ciegas, sino que el Espíritu Santo quedó para poder guiarnos. Pero entonces, cuando hay batallas, cuando hay problemas, hermano, es muy importante que nosotros seamos cuidadosos. ¿Qué decisiones vamos a tomar, hermano? ¿Qué es el factor que va a tomar de alguna manera como ese papel preponderante para que nosotros podamos decidir? Es decir, muchas veces nosotros decidimos porque hay un problema. A veces nosotros decidimos simplemente porque surgió una oportunidad. O a veces decidimos, hermano, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando enfrentamos batallas, cuando estamos en medio de un proceso, hermano, no se trata únicamente de decir, aquí hubo un problema, sí, pero ¿y será que al salirnos de Belén de Judá ya no va a haber problemas? ¿Será que al salirnos de la casa donde hay abundancia de pan, donde hay alabanza? Y entonces lo impresionante es, ¿en dónde moraban? En Belén de Judá. ¿Y a dónde se fueron a vivir? A ver, pero no solo el pastor me contesta, ¿verdad? ¿A dónde se fueron a vivir? A Moab. Y usted recuerda qué representa Moab, qué había en Moab, cuál era el origen de Moab. Moab surge como una consecuencia, hermano, de una relación incestuosa. Era uno de los hijos que Lot tuvo con una de sus hijas. Entonces Moab nos habla de una tierra, hermano, donde sus orígenes son la inmoralidad. Era una tierra, hermano, donde en el momento que ellos decidieran salirse de Belén de Judá, definitivamente ellos iban a encontrar posiblemente una mejor oportunidad. Hablando en lo material, quizás había una oportunidad de trabajo, quizás iban a encontrar comida, pero en ese momento ellos estaban renunciando a su vida espiritual. Y debemos entender que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile un aplauso al Señor, hermano. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, cuando ellos dicen nos vamos a ir de Belén de Judá, no importa que ya no tengamos vida espiritual, no importa que ya no haya palabra, no importa que ya no haya alabanza, no importa que ya no sacrifiquemos al Dios. ¿Cómo así? Cuando nosotros decidimos, hermano, sin tomar en cuenta lo espiritual. Me recuerdo que en una ocasión
Mire, y por eso nunca acabo los mensajes. Y yo dije, aquí sí lo voy a acabar y voy por la misma ruta, ¿verdad? Porque, bueno, pero recuerdo que en una ocasión le hicieron una pregunta a nuestro apóstol, una pregunta que me impactó, hermano, hablando acerca de uno de los fenómenos que estamos viviendo en el final de los tiempos, que es las emigraciones, hermano. Pero no es una persona, sino que son movimientos masivos, ¿verdad? Son multitudinarios. Y entonces le decía a alguien en una pregunta, apóstol, ¿y qué piensa cuando una persona decide emigrar de su país e irse a otro en busca de una mejor oportunidad? Y si nosotros lo vemos desde una perspectiva terrenal únicamente, podríamos decir, pues todo mundo tenemos derecho a decir, yo vengo de una tierra donde el 100%, bueno, no el 100%, tenemos ciudadanos que son hijos de los hermanos que han emigrado, pero la gran mayoría, hermano, de las iglesias que están en Estados Unidos son conformadas por emigrantes. Pero la respuesta que me impactaba de mi apóstol es que él decía, ese no es el problema, pero decía, cuando nosotros decidimos basándonos únicamente en lo material sin tener en consideración lo espiritual, generalmente estamos decidiendo mal. Entonces, aquí hay una familia, aquí hay un personaje, hermano, que en medio de un tiempo de crisis, porque en todos los lugares vamos a enfrentar momentos de crisis, en todas las casas se van a ver afectadas por crisis, van a venir pruebas, van a venir problemas. Pero ¿qué es lo que hacemos en el momento de la crisis? Y una de las cosas que yo he aprendido, hermano, es que las crisis, el desierto, las pruebas no vuelven malo a una persona. Es decir, lo único que provocan las crisis, lo único que provoca el desierto es que va a evidenciar qué es lo que hay en el corazón nuestro. Es decir, aquí tal vez, no sé si lo han visto, pero en los lugares que están cercanos a la costa, ¿qué ocurre? Por ejemplo, allá en Estados Unidos, cuando vamos a las playas y la marea baja, ¿qué es lo que aparece cuando baja la marea? Aparece basura, aparecen cosas, ¿verdad? Pero ¿será que eso apareció por causa de la marea o simplemente la bajada de la marea solamente hizo evidente lo que había en el fondo? Entonces las crisis, las pruebas únicamente van a evidenciar lo que hay en el fondo. Entonces este hombre llamado Elimelech dice que se fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelech. Elimelech, vine a agarrar aquí mi toalla porque sudo mucho, hermano, y no quiero decir como algún personaje dijo sudo, ¿verdad? No, ok, después le explicamos el chiste. Ok, entonces el nombre de este personaje era Elimelech. Elimelech quiere decir, Eli es Dios, Melech quiere decir rey. Dios es mi rey. Pero interesantemente, hermano, ¿será que él estaba actuando como si Dios fuera su rey? O él estaba actuando como que él dijo, yo sé bien que estoy afuera, ¿verdad? Pero es decir, a la iglesia de Sardis le dice el Señor, tienes nombre de que vives. Elimelech, su nombre significaba mi Dios es rey. Dios es mi rey, pero ¿quién era el que tomaba las riendas? ¿Quién era el que decidía? Porque cuando uno tiene un rey, uno no decide por sí mismo. Pastor, pero hay crisis, sí, pero tenemos a un rey, tenemos a un Dios. Pero hay problemas, sí, pero tenemos a alguien que nos gobierna, tenemos a alguien que nos dirige, y ese rey se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, pero aquí hay algo muy lindo, que uno no decide solo, sino que dice que él se fue junto con su esposa y sus 2 hijos. Seguramente ellos tuvieron un tiempo, porque no creo que agarró a la señora y no sé si le dio un golpe en la nuca, la echó en el baúl del carro y a los muchachos los amarró. No, tuvo que haber un común acuerdo. Por eso, una de las cosas, hermano, que debemos entender que en este tiempo del retorno, Dios quiere trabajar con las familias. Por eso esta proclama nos deja ver que desde un punto de vista literal, dice que va a haber una reunificación familiar. Yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Pero tuvo que haber en esta familia un momento donde ellos pudieran tener un común acuerdo. Es decir, Elimelech tal vez propuso la idea, mire, no sé, me salió una oportunidad de trabajo, ¿verdad? No sé si aquí hay un lugar, por ejemplo, allá en donde estamos, hermano,
Y no es que es algo malo, solo lo estoy usando como por usos didácticos, ¿verdad? Para poder enseñarles. Pero ¿cuántos han oído hablar de Las Vegas? ¿Sí? Miren, los que no, un día los vamos a invitar, pero en Las Vegas es el lugar donde hay casinos, hermano, y generalmente el nombre de esa ciudad, ¿sabe cuál es el nombre como se conoce a esa ciudad? Esa ciudad se le llama, así como digamos que hay ciudades que se llama la ciudad de las palmeras, no sé aquí cómo le llaman a Palenque, la ciudad de la gente guapa, ¿verdad? Seguramente, pero a Las Vegas se le conoce como Sin City, no Cincinnati, sino que Sin City quiere decir la ciudad del pecado. Entonces solo el nombrecito, hermano, la ciudad del pecado, donde hay abundancia de pecado, hermano, en todas las facetas. Y entonces digamos que Elimelech dijo, bueno, aquí en Los Ángeles, para no hablar de Palenque, ¿verdad? En Los Ángeles dicen que están haciendo redadas, que no hay trabajo, que la renta está cara, que la comida ha ido en aumento, pero me ofrecen un buen trabajo en Las Vegas. ¿Y de qué vas a trabajar, Elimelech? Pues ahí voy a estar tirando las cartas, no sé si para apostar o para leer, pero no sé, me ofrecen un buen trabajo y a ti dice que me dijo el que me va a contratar que a ti te va a dar chance de llevar bebidas, solo tienes que usar una tufaldita corta y te van a dar buenas propinas y los muchachos también ahí limpiando las maquinitas, no sé, hermano, pero en algún momento no tomaron en consideración qué es lo que se está quedando atrás. Es decir, Dios está dentro de esa ecuación. Dios de alguna manera está siendo tomado en cuenta. Seguramente en ese lugar tal vez no había una iglesia cristiana, pero seguramente sí había una sinagoga. Seguramente sí había una autoridad espiritual. Tal vez no había un pastor, pero yo me imagino que había un rabino. Había alguien a quien podían consultar, hermano, porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Pero consejeros, hermano, que te van a dar un consejo. No, quizás cuando nosotros buscamos en el lugar correcto, posiblemente no vamos a escuchar lo que nuestra alma quisiera oír, pero sí vamos a recibir lo que nuestro espíritu necesita recibir. Porque, mire, yo le digo allá a los hermanos en la iglesia, si tú le vas a preguntar a alguien, pues no le vayas a pedir consejo a otro, perdón, no sé si entiende esta palabra hebrea, hermano, pero a otro que está más atarantado que tú. Es decir, si tú vas a pedir consejo, busca con alguien que tenga una estatura espiritual mayor que la tuya. ¿Qué es lo que hizo? Usted recuerda qué hizo el joven Roboam cuando llegó el momento de tomar el trono. Dice la Biblia que el pueblo llegó con una petición, le dijeron, mira, Roboancito, tu padre nos cargó demasiado, nos puso una carga muy pesada, alívianos la carga. Y entonces dice que había una corte de consejeros ancianos experimentados que habían aconsejado al hombre más sabio que había en esos momentos, que era el rey Salomón. Y entonces el consejo de los ancianos fue, sírveles y ellos te servirán. Pero dice la Biblia que había unos jóvenes que se criaron con él, hermano. Y por eso yo te decía, si él estaba en contacto con su padre era el hombre más sabio. Él estaba rodeado de esos, seguramente él tenía una autoridad o una estatura espiritual mayor, pero fue a consultar con los jóvenes que se criaron con él. Y ellos le dijeron, ¿cómo así? ¿Cómo vas a servir? Pero, o sea, diles que se compren un mapa, y que se ubiquen. Papi, tú eres Roboancito, ¿cómo así que tú les vas a servir? Y entonces dice que el consejo que ellos le dieron, donde le dijeron, auméntales la carga, muéstrales quién es el que manda, dice que ese consejo agradó a su alma, mas no era un consejo que venía de parte de Dios. Entonces cuando tú tienes que tomar una decisión, hermano, tal vez y tú dices, ay, ¿hacia dónde tengo que ir con el pastor? Pero mire, digamos que si hay algún hermano que está pensando, hermano, que ya la señora de 50 la quiere hacer sencillo por 2 de 20, ¿qué crees que es lo que te va a decir el pastor? Se te va a poner tal vez tu disciplina o te va a dar un sopapo, no sé qué te va a hacer, hermano, pero y entonces ¿qué es lo que hace la gente? Va a buscar, ay no, mejor voy a ir con el compañero de trabajo, voy a ir con la comadre,
voy a ir con el vecino, voy a ir. Y entonces, hermano, Elimelech tomó una mala decisión. El nombre de sus dos hijos eran Malón y Kelión. Y dice que en la aldea llegaron a la aldea de Belén de Judá y llegaron a los campos de Moab. Y entonces mire qué interesante, hermano, llegaron y ahí se quedaron. Entonces qué impresionante, hermano, que ellos toman una mala decisión. Y esta palabra, la palabra quedarse, Padre Santo, llevo 25 minutos de introducción y todavía ni empiezo, ¿verdad? Esa palabra quedarse proviene de una palabra hebrea que es la palabra gur, que quiere decir habitar como forastero, pero también quiere decir temor. Y también había algo que me impactaba mucho, hermano, que el Espíritu Santo hablaba a través de los dones y decía: ya no andes de casa en casa, ya no estés yendo de un lugar a otro, esta es tu casa. Hay una casa y una tierra que Dios ha preparado. Ahora, cuando hablamos acerca de los momentos de necesidad, hermano, porque vuelvo a la carga, aunque nosotros no quisiéramos experimentar diversas pruebas, son necesarios para nuestra formación. Los problemas, las batallas que enfrentamos, hermano, son necesarias para nuestra formación, pero también para que nosotros conozcamos, no para que Dios conozca, sino para que nosotros sepamos. Usted recuerda que cuando el Señor le dijo a los discípulos: me van a abandonar y va a pasar esto, y cuando el Hijo del Hombre sea entregado, ¿qué es lo que Pedro creía que iba a hacer cuando eso sucediera? ¿Qué le dijo Pedro? A ver, le voy a preguntar al hermano Roberto, como no me conté los nombres que me sé, ¿verdad? La hermana Alanis y la hermana Shuri, y así los que me vaya aprendiendo por nombre, ¿verdad? Les voy a ir tirando la bolita. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué dijo Pedro? Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a abandonar. Pero eso no era lo que iba a suceder. Es decir, que en el momento cuando viniera el tiempo de la prueba, iba a salir a la luz lo que verdaderamente había en el corazón. Entonces, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte. Pero ¿qué dice a continuación? Probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. En el momento de la prueba, hermano, esto va a manifestar o va a evidenciar qué es lo que hay realmente en el corazón. Y miren lo que dice el verso 3: te humilló y te dejó tener hambre. ¿Qué había en aquellos días cuando gobernaban los jueces? Había hambre, pero era un hambre que Dios permitió. ¿Para qué? Para avergonzar, para matar, para destruir. ¿Para qué? Dice ahí: para probarte. Y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido. Pero ¿cuál era el propósito? Para hacerte entender que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que procede de la boca del Señor, de eso vive el hombre. Ese es el verdadero propósito. Cuando Dios permite que atravesemos un proceso, una prueba, una batalla, hermano, y muchas veces tal vez tú dices: pero ay, ¿por qué, Señor? Si ahora te estoy sirviendo, si ahora es cuando ya me estoy portando bien, Señor, ya no le pego a mi marido, o no sé qué, ¿verdad? Ya borré del Facebook todas esas amistades malas. Y ahora, ¿por qué, Señor? Porque es necesario que todo esto suceda. ¿Para qué? Para demostrarnos, hermano, y que podamos conocer a Dios en diferentes manifestaciones. Pero mire, como Dios habla al hombre una vez, otra vez, y hay un versículo, hermano, que a mí me impacta, ¿verdad? Yo se los enseño en repetidas ocasiones a los hermanos. Proverbios capítulo 29, verso 1, y dice que aquel que, habiendo sido reprendido en muchas ocasiones, endurece su cerviz. ¿Cuántas veces fue reprendido? ¿Cuántas veces? Diga conmigo: en muchas. ¿Sí hablar español o quiere que yo hablarle inglés? Porque también poder predicar inglés, ¿verdad? Ok, ¿cuántas veces fue reprendido? A ver, Josecito. Muchas veces. Entonces, Dios es un Dios de oportunidades.
Aquel que habiendo sido reprendido en muchas ocasiones, endurece su cerviz, endurece su corazón, endurece su... hermano, se pone terco. Dice la Biblia, súbitamente será quebrantado y no habrá medicina para él. Pero Dios no es injusto, hermano. Vino una exhortación en muchas ocasiones a través de los dones, a través de una persona, a través de una predicación. Dios le habló a través de un sueño, le habló de tantas formas, hermano. Y uno se empecina porque dice el verso 3, murió Elimelech. Pero ¿será que simplemente Dios lo mató así? ¿No será que antes de que viniera el quebranto, como dice Proverbios 29:1, fue reprendido en muchas ocasiones? Dios le quiso salir al encuentro y decirle: mira Elimelech, vas por un camino que te parece recto. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es un camino de muerte. Cuando nosotros decidimos apartarnos, porque no hay muchos caminos para poder llegar a Dios, solamente hay uno y se llama Jesucristo. Él es el único camino que nos conduce hacia Dios. Entonces viene la corrección, hermano, porque nuestro Dios es un Dios de amor, pero también nuestro Dios es un Dios celoso. Murió Elimelech, marido de Noemí, y ella se quedó con sus 2 hijos. Pero fíjese que en esta historia, hermano, hay algo que a mí me impresiona, y es que nuestro Dios, hermano, es un Dios que nos ama, que quiere prosperar, que quiere bendecirnos. Pero también dice la Biblia que si Él es nuestro Padre, hermano, ¿qué padre queda sin corrección? No puede manifestarse una paternidad verdadera si no existe la corrección y la disciplina. Entonces, lo interesante de todo esto en esta historia es que dice el verso 4: después de que muere Elimelech, sus 2 hijos se casaron con mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y en el verso 5 dice: y murieron también los 2. Pero hermano, ayúdenme a predicar. ¿Cuántos me van a ayudar? ¿Sí? Ok. Es que si no se siente uno así muy solo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué tendría que haber hecho esta familia, hermano? Es decir, tomaron una mala decisión. Yo entiendo, hermano, ninguno estamos exentos de poder tomar malas decisiones en nuestra vida, pero salieron de Belén de Judá, se fueron a Moab, se establecen en ese lugar, hermano, y entonces muere Elimelech. ¿Qué tendría que haber sucedido? Ayúdeme a predicar. Si no leyéramos los siguientes versículos, ¿qué tendría que haber sucedido en esa casa? A ver, Alanis quiere hablar. Es decir, en ese momento ellos tendrían que haber hecho, pero porque la Biblia dice que así como la golondrina en su andar, la maldición no viene sin causa. En ese momento ellos tendrían que haber recapacitado y decir: bueno, ¿y por qué se murió? Porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? ¿Quién era la cabeza? ¿Quién era el responsable? El responsable era Elimelech. Entonces Dios trata con la cabeza, pero en ese momento, hermano, ellos tendrían que haber recapacitado y en vez de estar quejándose contra Dios, tendrían que haber tomado una actitud, como lo dice la escritura en Jeremías capítulo 6 verso 16: paraos por los caminos. Ellos tendrían que haberse detenido y preguntar: ¿estamos en el lugar correcto? ¿Estamos en el lugar que Dios quiere que estemos? ¿O lo que estamos viviendo es como consecuencia de nuestras malas decisiones? Pero yo le puse aquí como título: experiencia sin arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que Elimelech muere, ellos decidieron permanecer en Moab. Y no solo que se quedaron ahí, sino que se arraigaron en esa tierra, porque se casaron con mujeres moabitas. Y dice que habitaron otros 10. Es decir, el número 10 nos habla de totalidad, pero también representa prueba. Es decir, que Dios les extiende un periodo de gracia, hermano. Y hay personas que muchas veces, hermano, dicen: no, sí, yo me salí y no me pasó nada. Yo hice esto y no me pasó nada. Mire, eso es exactamente lo que la serpiente le dijo a la mujer en el huerto. Perdón, no me pide el verso, sino que yo puedo ver un mensaje encriptado. Porque la serpiente le dice a la mujer: no, sí, cuando tú comas eso no morirás.
Pensemos, ¿por qué razón cree que la mujer fue tan impactada a través de esas palabras? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenían cierta credibilidad. ¿Por qué? Porque quizás ella le dijo: mira, yo comí y no me pasó nada. Aquí estoy vivita y coleando. Mira, es que para que despierte, ¿verdad? Porque hay personas así, hermano, que dicen: no, sí, yo iba a la iglesia, pero me salí y no me pasó nada. Yo antes era cristiano y me fui al mundo y no me pasó nada. No, es que podría ser que estás en un periodo de gracia donde aún no se ha cortado la gracia y Dios te está permitiendo poder oír y poder volver nuevamente a la casa del Padre, donde hay abundancia de pan. Pero a veces, hermano, yo allá en la iglesia donde el Señor me permite pastorear, hermano, atendemos diferentes necesidades. Y a veces yo veo, hermano, como en algunos casos, cuando alguien decide ir en contra de la voluntad de Dios, decide caminar fuera de los planes y los propósitos, y les viene un trato, les viene una situación, hermano, y no es que esto ocurra por coincidencia, porque la Biblia dice que así como la golondrina en su andar, la maldición no viene sin causa. Pero en algunos casos yo he tenido que ministrar ovejitas y sentarlos y decir: mira, papito, ¿qué es lo que estás esperando para tener un cambio de manera de pensar? Es decir, estás esperando que venga un quebranto y que estés con una enfermedad terminal. Estás esperando que tu familia se termine. Estás esperando que te llegue a traer migración y te deporte. ¿Qué es lo que estás esperando? Porque Dios habla de muchas formas, hermano. Y puedo ver que en esa familia no solamente había dureza en el corazón de Elimelech, no solamente se endureció el corazón de Noemí, sino que también los hijos, hermano, porque toda la familia era responsable. Es decir, que estos jóvenes, llegó un momento cuando ya no eran hijos de dominio, sino que se habían convertido en adultos, y ahora ellos tenían que decidir por sí mismos, y ellos decidieron voluntariamente darle la espalda a Dios. Y desafortunadamente, dice el verso 5, murieron también. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos. Pero como este es un año de retorno, Dios nos da oportunidades. Dice el verso 6: entonces se levantó con su nuera para regresar a la tierra de Moab. ¿Qué provocó que ella se levantara, hermano? ¿Qué es lo que provoca qué despierta la fe en nosotros? ¿Cómo viene la fe a nosotros? La fe viene por el oír, y por el oír el rema de Dios. No solamente el oír cualquier cosa, sino por oír el rema. Y es por eso, hermano, mire, que hay una preocupación tan grande en el corazón de los pastores, hermano, de que tú no te pierdas los servicios. No se trata solo de que tú estés en la iglesia, que la iglesia esté llena, que la iglesia esté bonita, sino que cada día que tú estás en este lugar hay una porción, el pan de ese día, la palabra necesaria para poder direccionarte, para poder alimentarte, para poder prepararte, hermano. Si no, ¿qué ocurre? Cae en tierra. ¿Por qué? Porque ahí en tu lugar había una porción que tú no llegaste a recibir. Y por eso es tan importante, hermano, que nosotros no perdamos ni un momento para poder oír. Dice que ella se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque había oído. ¿En dónde oyó? Mire, Dios es tan maravilloso, hermano, que nuestro Dios, dice la Biblia, que es un Dios de cerca, pero también es un Dios de lejos. Y ahí en la tierra de Moab, hermano, ella decidió apartarse de su Señor, pero la misericordia de Dios fue tan grande, hermano, que la alcanzó allá donde estaba. A veces, hermano, Dios utiliza los cuervos para... Mire, yo les cuento allá una anécdota, hermano. Los hermanos de un personaje. Un día, hermano, andaba un hermano en una cantina, y ahí andaba el gato y el ratón. Y entonces, hermano, se armaron los trancazos, hermano, y de repente se puso fea la cosa, y uno, hermano, ya le iba a dar, y cuando vio que le iban a pegar, dijo: no, yo soy cristiano. Y entonces vino otro por atrás con una botella y le dijo: pues váyase a la iglesia, ¿qué hace aquí? Ahí vino, ¿verdad?, a la iglesia, ¿verdad?, con un...
Hasta en Moab, hermano, Dios tiene métodos para poder hablar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aún no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, para rescatar a aquellos que son suyos. Y entonces, hermano, a causa de ese oír, ella se levanta, ella tiene un despertar, hermano. Por eso este es un año maravilloso, porque la voz de Dios, la trompeta de Dios va a ser, mire, así como dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán a causa de la trompeta, también aquellos que estaban muertos espiritualmente, la voz, la trompeta de Dios los va a despertar. Seguramente el hijo pródigo, hermano, oyó esa trompeta cuando estaba ahí sumergido en una tierra lejana donde no hay pastos, hermano. Estaba sumergido en la pocilga, y dice que él, levantando sus ojos al cielo, volvió en sí. ¿Qué lo hizo volver en sí? La voz de Dios. Lo hizo recordar que él estaba en ese lugar, pero él no había sido creado, no había sido diseñado para estar dentro de la pocilga. Y él dijo: pero ¿qué es lo que hago? Me levantaré. ¿Qué hizo Ruth? ¿Qué hizo Noemí? Se levantó, reconoció que estaba caída. Mire, hay muchas personas, hermano, que están caídos y no saben que están caídos. Porque a veces, mire, ayúdenme a predicar. ¿Cuántos me van a ayudar? ¿Sí? Por lo menos los de aquí adelante sí ya me están ayudando. Pero cuando hablamos de caídos, ¿qué pensamos cuando decimos aquel hermano está caído, aquella hermana está caída? ¿Qué pensamos de ese hermano? ¿Cuál es la condición? Descendió, pero ¿qué pecados vienen a nuestra mente? A ver, no sé si el hermano quería participar. Igual que su pastor, ¿verdad? Pero mire, yo cuando oigo un hermano caído, yo me imagino, hermano, que ahora que no sé si aquí hacen carnaval, pero anda, hermano, anda así, hermano, anda, no sé, o anda fumando, no así, sino que así, hermano, no sé. Nos imaginamos que anda con 3 mujeres o que anda con 3 maridos, cosas así nos imaginamos, hermano. Pero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, Dios le habla a una iglesia muy amada y le dice: tienes cosas muy loables, has sufrido, has perseverado, tienes obras, has probado, no has desmayado. Son 9 características, hermano. Pero Dios le dice: pero tienes algo que te hace falta. Has perdido tu amor protos. Por lo tanto le dice: recuérdate de dónde has caído, levántate y vuelve a hacer las obras del principio. Entonces, una de las formas donde a veces nosotros no asimilamos que alguien puede estar caído es porque ha perdido su amor más importante. Es decir, cuando hablamos del amor, el primer amor, no estamos hablando del primero en orden cronológico, sino que la palabra que aparece ahí es la palabra protos, que es el primero en orden de importancia. Cuando Dios, hermano, dejó de tener esa relevancia, y entonces cualquier cosa, hermano, es un motivo suficiente para no ir a buscarlo. Mire, yo les doy el ejemplo, hermano. ¿Cuántos están casados aquí? Levánteme su mano para no equivocarme, ¿verdad? ¿Y cuántos tienen a su esposa ahí a la par? Su esposa, sí, no me vaya a equivocar, y después lo corran ahí porque está saliendo en las redes, ¿verdad? Pero mire, cuando uno está enamorando a esa linda chica, hermano, que uno tiene a la par, ¿qué lo detiene para no llegar a verla? ¿Verdad? Ni la falta de transporte, la falta, no sé, siempre hay tiempo. No hay recursos, no importa, le cantan: no tengo dinero, pero tengo amor para dar, y lo que usted ya sabe, ¿verdad? Pero nada lo detiene. Pero cuando el amor va menguando, hermano, ay, no, es que hoy está medio nublado, y ¿qué? ¿Cómo así? Ay, es que hace mucho calor. El Señor le dice al pueblo de Israel en Jeremías capítulo 2: de ti recuerdo el amor de tu juventud. Es decir, ese amor protos, cómo me seguías en los días de tu desposorio. ¿Cómo lo seguían al Señor? Dice: me seguías por el desierto, en una tierra no labrada. Es decir, que a Israel no le importaban las condiciones, no le importaba: ay, pero es que aquí hace calor, que aquí no hay esto, que no hay parqueo. A ella lo que le importaba era la presencia del Señor, porque donde está la presencia de Dios no hace falta nada. Donde Dios está no falta nada.
Hermano, es que esa es la realidad. Donde Dios está, no hace falta nada, porque Él lo suple todo. Pero donde Dios no está, hermano, al pueblo de Israel le aconteció que el profeta Ezequiel ve una visión aterradora. Hermano, mire, para mí es más aterradora que las películas de Chucky. Donde veras, hermano, me da más miedo que la Llorona, la Ciguanaba, el Cipit, no sé cuál es el que sale aquí para reprenderlo, ¿verdad? También el jinete sin cabeza, hermano. Mire, la visión que tiene Ezequiel es que el Señor lo llevó al templo y le muestra en una visión, hermano, que por cuanto el pueblo de Israel, especialmente los guías espirituales, le habían dado la espalda, dice que le muestra cómo la gloria de Dios, hasta con efectos especiales, salió del templo. Hermanos, si lo que hace especial nuestras reuniones es la gloria de Dios, lo que hace que esto, hermano, se convierta. Mire, este lugar, cuando nosotros estamos reunidos, deja de convertirse en una estructura física y se convierte en casa de Dios, en puerta del cielo. Se convierte en un lugar espiritual donde todo puede suceder, donde lo muerto puede ser vivificado, donde los enfermos pueden ser sanos, donde los cautivos pueden ser libres, porque donde el Espíritu de Dios es el Señor, allí hay libertad. Pero donde no está Dios, hermano, todo lo demás carece de importancia. Entonces ella sale del lugar, dice, y sus dos nueras con ella se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Mire, algunas versiones, hermano, me gustaron mucho, porque dice, ella junto a sus nueras se dispusieron a emprender el regreso de los campos de Moab. Se prepararon. Nosotros estamos en un año de retorno, hermano, y no podemos esperar, bueno, si es año de retornar, que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Si Dios quiere que regrese, que me den un trabajo, no sé qué horario sería así bonito, de entrar de las 10 de la mañana. ¿Les gusta o quiere levantarse más tarde? A las 11, vea, de 10 con 2 horas de almuerzo, y que a las 2 ya me dejen salir. Si Dios quiere que esté en la iglesia, es más, y que el trabajo esté a la vuelta de mi casa y que me paguen en dólares, vea. Es decir, que a veces, hermano, ponemos, no sé si en uno de estos días me va a dar oportunidad de hablar de esto, hermano, pero esto es algo que yo le llamo el retorno condicionado, donde comenzamos a ponerle a Dios una serie de condiciones. Bueno, si Dios quiere que regrese, que pase esto, que pase esto, que pase el otro, y que pase aquello, y que pase esto, y entonces reconoceré que tú eres mi Dios. ¿Cómo así? Si Dios es Él. Él pone las condiciones, hermano, y Él hace oír su voz. Y nosotros lo único que tenemos que hacer, hermano, es disponer nuestro corazón para emprender el retorno. Señor, es cierto, yo, número uno, por el oír, reconozco que me he ido a una tierra lejana. Reconozco que he tomado decisiones, que me he alejado de tus planes y tus propósitos, pero ahora me dispongo a volver. Me dispongo a regresar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé qué es lo que tenga que hacer, porque siempre hay un precio que pagar. Pero tal vez voy a enfrentar, no sé, a los burladores, porque más adelante vamos a ver que cuando ella regresa a Belén de Judá, hay una conmoción, hay un escándalo. Vamos a enfrentar batallas. Vamos a enfrentarnos quizás a los hermanos mayores como el hijo pródigo. Vamos a enfrentarnos diferentes desafíos, pero hermano, debemos, si alguien realmente está dispuesto, hermano, va a lograr emprender su viaje de retorno a la casa del pan. Ruth capítulo 1 verso 7. Padre santo, me quedan 9 minutos. Aquí en México el tiempo se le va a uno como los pesos, hermano, rápido, ¿verdad? Rápido, se van más rápido que los dólares. Ok, dice, salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí le dijo a sus dos nueras: id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, y que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso cada uno en la casa de su marido. Y entonces las besó, y ellas alzaban sus voces y lloraban. Mire,
Le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: hijas mías, volveos, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo hijos en mis entrañas para que vuelvan, para que sean vuestros maridos? Entonces, una de las cosas que es importante para emprender nuestro viaje de retorno es que haya una definición. Que nosotros, después de oír, hermano, que podamos estar definidos. ¿Por qué? Porque vuelvo a la carga, hermano, vamos a enfrentar obstáculos. Yo tengo una serie de estudios, hermano, que le puse los adversarios del retorno. Va a haber adversarios en el retorno. Siempre que se abre una puerta de bendición, mire, hermano, a nosotros se nos abrió aquí retornar a estas tierras una puerta, pero manito, se me abrieron adversarios también. Te cuento, ¿verdad? Pero es que así sucede. Es que, ay no, ay, Señor, la tierra es linda, pero hay gigantes. ¿Y qué esperaban? Siempre que se abre una puerta grande, también aparecen adversarios, pero nuestro Dios va adelante como poderoso gigante. Y si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Nosotros no somos de los que retroceden. Por eso tiene que haber en nosotros un espíritu diferente. Por eso cuando fueron enviados a inspeccionar Canaán, 10 de ellos dijeron: ay sí, la tierra está bonita, ay sí, Palenque está bonito, y aquí y allá, pero hay gigantes. ¿Y qué esperaban? Siempre que se abre una puerta grande, aparecen adversarios grandes. Y entonces, mire, y ahí en el desierto se puso dura la cosa. Sí, es que tenían que atravesar el desierto. Pero miren, sigamos aquí. Noemí les dice: hijas, ¿qué les puedo ofrecer? Yo ya no tengo hijos en mis entrañas, así que volveos. Pero mire, ellas estaban definidas. Ellas sabían que tenían que emprender el viaje de retorno. Mire, como dirían en mi pueblo, no matter what. No importando, hermano, qué era lo que iban a enfrentar. Definición. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos gente que esté definida. Que vuestro sí: pastor, yo ahí voy a estar. Ay, pero si amanece así nubladito, ¿cómo así? Mire, retornan los que se definieron, pero van a retornar los que están determinados. No los más fuertes, no los más ligeros, no los más hábiles, hermanos, sino aquellos que están determinados. Verso 14: ellas alzaron sus voces y lloraron. Mire, tanto beso y tanto lloro, hermano. Pero Orfa, por eso no se trata de tanto beso y tanto llanto, sino que la Biblia dice que la fe, ¿qué es lo que necesita ir acompañada? ¿De qué? De obras. Pero Ruth no besó ni lloró tanto, hermano, pero sus actitudes marcaron la diferencia. Se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte. Una clara definición. Vamos a enfrentar, mire, vamos a enfrentar batallas aquí. Va a haber obstáculos con el clima, tal vez con diferentes situaciones, hermano, porque a veces nosotros estamos buscando iglesias, hermano, una iglesia donde las sillas así se acuesten, hermano, y donde a uno le den Coca-Cola y que el pastor cante, predique, eche marometas, hermano, y que a uno le den panito al final, y que esto es lo que debemos buscar. Es un lugar donde está la presencia de Dios y donde estás creciendo y estás siendo preparado espiritualmente para el encuentro con el amado. Porque vamos a enfrentar obstáculos. Pero mire, Ruth estaba definida. Ella dijo: no me pidas que deje de seguirte, no insistas, porque a donde tú vayas, yo iré. ¿Cuántos podrían decirle así a su pastor? Pastora, a donde se mueva la iglesia. Es decir, no estoy hablando que se va a mover a, no sé, a Veracruz, a 300 kilómetros. Es decir, pero a veces, hermano, mire, yo aquí veo, hermano, que aquí a esto les quedó muy pequeño. Ya esto ya les quedó muy pequeño y van a tener que, porque el Señor va a traer un ensanchamiento, porque todo lo que Dios hace crece.
Y entonces van a tener que estar, ay no pastor, es que si ya la iglesia no está a 5 minutos de mi casa. No, hermano. ¿Y qué dijo Ruth? A donde tú vayas, yo iré. A donde tú mores, allí moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, ahí yo también moriré y ahí seré sepultado. Y así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto de la muerte nos separa. Mire qué definición, hermano. Que era lo único que podría separar. Porque a veces, hermano, nosotros nos separamos por cualquier cosa. Ay, hermano, ¿y por qué ya no llegó a la iglesia? Ay, es que Alanis no cantó el canto que yo quería. Hermana, ¿y por qué dejó de ir? Ay, es que no me sentaron en el lugar donde yo hermano, veamos la definición en el corazón. Mire, porque cuando la Biblia nos habla de una mujer, la mujer es sombra y es un prototipo de la iglesia. La iglesia que está determinada a ir en pos de su Señor, a ir en pos de sus promesas, a ir en pos del llamado, hermano. Y entonces dice que al ver Ruth que estaba decidida a ir con ella, ya no le insistió más. Estaba resuelta, ya digo, ya para qué le sigo insistiendo, ya le dije que ya no hay hijos, ya le dije que yo no tengo recursos, pero ella está determinada. Y por eso, hermano, nosotros vamos a conquistar, hermano, con aquellos que su corazón está determinado. Por eso Dios le dijo a Gedeón, no se trata de llevar una multitud. ¿Por qué? Porque tal vez dentro de esa gran multitud hay muchos que están atemorizados. Vas a llevar un grupo que de alguna manera van a ser probados, van a ser procesados, y con esos vas a obtener la victoria, porque Dios es un Dios que es capaz de salvar con muchos o salvar con pocos. Verso 19: caminaron pues hasta que llegaron a Belén. Por eso emprendes tu retorno. Emprendemos nuestro viaje de retorno, hermano. Queremos tener una restauración familiar, queremos tener una restauración espiritual, una restauración en nuestra alma. Ya comenzaste el proceso, tienes que seguir adelante. No se trata solo de ya llegué hoy, Señor, y haz todo lo que tengas que hacer. No, porque cada día hay una nueva misericordia. Cada día el Señor estará haciendo cosas que podría ser que en algunos casos, hermano, ni siquiera nos damos cuenta de lo que ocurre. Pero siempre que nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, Dios está trabajando. Aunque tú digas, ni tú te lo creas que estás cambiando, estás cambiando. Porque siempre que nos acercamos ante el trono de Dios, algo está sucediendo. Cuando ellas regresaron, hermano, caminaron, estuvieron dispuestas a ir en ese proceso, hermano. A nosotros, a la gran mayoría de las personas, no nos gustan los procesos. Y este evangelio precioso se conforma de sucesos. Los sucesos son hermosos, hermano. Cuando experimentamos el nuevo nacimiento, cuando descendemos a las aguas bautismales, cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo, cuando comenzamos a servir, cuando Dios comienza a revelarse a nosotros. Pero además de sucesos, la vida de un creyente se conforma a través de procesos. No nos gustan los procesos. Mire, déjeme hacerle una prueba para que vea que no nos gustan. Hermanas, si a ustedes les dieran a elegir cuánto tiempo llevar a esa criatura en su vientre, ¿cuánto tiempo le dirían a Dios que estaría bien llevar? ¿Cuántos? Una semana, ¿verdad? Así, puro canguro, ¿verdad? Y ya después en la bolsa y que vaya creciendo, hermano. Pero mire, pero ¿qué sucedería si esa criatura no estuviera las 49, creo que son, ¿verdad? 9 meses, si no tuviera ese proceso? No hay un desarrollo. Por eso los procesos, hermano, muchas veces no nos gustan, porque queremos que todo sea así, inmediato, hermano. Y Dios le dice a Moisés: tú vas a hacer cosas muy lindas con mi pueblo, vas a ser un instrumento para poder libertarlos. Y Moisés dijo: ya estoy listo. Y pensó que todo era de matar gente, todo era la fuerza. Y Dios dijo: papito, no estás listo. Te tengo que llevar 40 años al desierto. Y cuando él cree que no estaba listo, es cuando recién estaba empezando a estar listo para lo que Dios lo había levantado. Los procesos no nos gustan.
no, ni a los pastores nos gustan, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros. Nosotros quisiéramos ver, hermano, que el niño crezca así, ¿verdad? Y que el niño ya maneje, y que el niño, pero son procesos necesarios. Pero sabes una cosa que yo he aprendido, amado pastor Carlitos, que todo es hermoso en su tiempo. Todo es hermoso en su tiempo y tenemos que aprender a disfrutar. Pero también, mire, así como todo es hermoso en su tiempo, hermano, la niñez espiritual es hermosa. Pero mire, tú como creyente, hermano, no te puedes quedar permanentemente en una niñez espiritual. Es decir, que así como en lo cronológico, digamos, los bebés son hermosos, ¿verdad que sí? Entonces no hay bebé feo, ¿verdad? Especialmente para los de uno, ¿verdad? Pero Dios les dio esa gracia, que todos los bebés son hermosos. Y mire, hasta cuando uno los tiene que, hasta las mamás, ¿verdad?, los tienen que cambiar, y eso, hasta eso es hermoso, hermano. Pero yo les digo allá a los hermanos, pero mire, pero cambiar a un bebé de 40, andar cargando a un bebé de 20, ¿cuántos años tiene José? 21, 20, ¿cuánto? 18. Trata de cargarlo. Yo creo que es más fácil que él te cargue a ti, ¿verdad? Entonces, todo es hermoso en su tiempo. Entonces, aún la infancia espiritual es hermosa, pero nosotros debemos preocuparnos cada uno, porque el apóstol Pablo confronta a las iglesias y les dice: a esta altura, muchos de ustedes ya deberían de ser maestros. Ya deberían, debido al tiempo que ya tienen caminando, conociendo al Señor, ya deberían estar siendo los que son ayudas para esta casa. Ya deberían estar llevando la carga con el ministro que Dios ha levantado, y no que todavía tenga que andar a un bebé de 20. El pastor, mira, hijito, tienes que congregarte. Mira, hijito, tienes que diezmar. Mira, hijito, no puedes tener dos amores. Sí, está bien para el bebé cambiarlo, hermano, hacer sus cosas, pero es importante que nosotros tengamos un desarrollo espiritual. Cuando ellas regresaron, dice que toda la ciudad se conmovió, y ella les dijo, cuando dijeron: no es esta Noemí. Noemí significa dulzura. Dijeron: no es esta la dulzura. Y ella dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Entonces hay momentos, hermano, donde Dios tiene que llamar nuestra atención para que volvamos en sí. Porque muchas veces, vuelvo a la carga, Dios nos habla de muchas maneras, hermano, quiere captar nuestra atención, hasta que tiene que venir el trato del Todopoderoso. Y dice: ¿por qué me llamas Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Dice la Biblia que hay dos clases de tristezas. Una tristeza es la tristeza que viene del mundo, y esta produce muerte. La tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. Ya se me acabó el tiempo, hermano, 1 hora. Mire, yo sentí como que vamos empezando, ¿verdad? Déjeme avanzar aquí. Ruth capítulo 2 verso 8 y verso 9. Aquí hay instrucciones muy importantes, hermano, para nuestro proceso de retorno. Capítulo 2 verso 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Nuestro Dios es un Dios de orden y no de confusión. Si nosotros queremos ser prosperados, queremos ser bendecidos, hermano, mire, una de las cosas que tienen que ocurrir, hermano, a veces hay personas que quieren bendición, pero quieren bendición en desorden. ¿Y qué es lo que atrae el desorden? En el principio dice que la tierra estaba desordenada. ¿Y cómo quedó como consecuencia del desorden? El desorden atrae la vacuidad y atrae las tinieblas, porque dice que las tinieblas se movían sobre la faz de las aguas. Entonces,
cuando hay desorden en nuestras vidas, hermano, no importa qué tanto Dios o qué tanta bendición estamos recibiendo, definitivamente, hermano, el desorden nos va a vaciar nuevamente. El desorden atrae las tinieblas. Por eso, si nosotros queremos ser bendecidos, hermano, lo primero que necesita venir a nuestras vidas es el orden. ¿Qué tengo que hacer para entrar en ese orden? Y entonces viene el orden a través de la instrucción y les dice: ya no estés de aquí para allá, no estés siguiendo espigar en cualquier campo, sino quédate aquí con mis criadas. Número 2, en el verso 9: fíjate en el campo donde ellas ciegan. ¿Y qué debes de hacer? Síguelas. Síguelas. Es decir, lo primero es: establécete en esta casa, establécete en un lugar, y ahora tienes que ir en pos de las criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a las siervas que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los siervos. Es decir, no estés buscando saciarte en cualquier fuente, sino hay una fuente que Dios ha delegado en este lugar para poder saciar la sed que hay en tu alma. Número 3: entonces Ruth la moabita dijo: además él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. ¿Cuánto tiempo va a durar ese proceso? Hasta que haya terminado la cosecha. Por eso, si tú ya comenzaste el viaje de retorno, hermano, si tú ya iniciaste, quédate en este lugar. No estemos espigando en cualquier campo. Ve en pos de las siervas, síguelas, aprende a través de la observación, a través de la imitación, y quédate cerca de mis siervos hasta que haya terminado la cosecha. Entonces quiero pedirle a los hermanos de la alabanza, no sé, a la hermana del teclado, si me puede ayudar, porque quiero concluir, hermano, con ese retorno a la dulzura. El poder retornar a la forma como nosotros fuimos creados, fuimos diseñados, hermano. Dice la Biblia: mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia, y que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. Entonces, la amargura, hermano, nos impide alcanzar la manifestación de la gracia. Pero yo veo en este retorno, en el capítulo 3, verso 1, mire el cambio, hermano, que hay en el corazón de Noemí. Cuando Noemí regresó de los campos de Moab, Noemí venía con amargura, venía con frustración, y ella dijo: llena me fui, pero vacía he vuelto. Y perdón, hermano, ella no regresó vacía. ¿Quién venía con Noemí? Ruth. Cuando dijo: yo no vengo vacía, y Ruth dijo: ¿me hice invisible o qué pasó? Pero ahora mire lo que ocurre. Su suegra le dice, mire cómo se dirige hacia Ruth. Le dice: hija mía, no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. El que está amargado, el que tiene amargura en su corazón, amarga a otros. El que ha logrado entregar esa situación, hermano, independientemente de los procesos, de los tratos que hayamos tenido que atravesar. Y yo no estoy minimizando de ninguna manera, hermano, los tratos, la forma que Dios haya utilizado para poder llamar nuestra atención. En el caso de Noemí, tuvo que tratar con la vida de su esposo, con sus hijos. El hijo pródigo tuvo que perderlo todo, tuvo que llegar a una condición donde él suplicó para que le dieran a comer la comida de los cerdos. Y Dios tiene que utilizar muchas formas, hermano, pero el propósito es hacernos volver en sí. Este es un tiempo, hermano, para que nosotros podamos retornar a la casa del Padre. Mire, le voy a poner un último verso. Bueno, le voy a poner dos versos. Isaías capítulo 5, verso 2 dice:
aró la tierra, le quitó las piedras, sembró en ella sus mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Si hay amargura en nuestro corazón, hermanos, si hay resentimiento, si hay falta de perdón, nosotros, una de las cosas más peligrosas que puede ocurrir, hermano, es que nosotros dejemos de alcanzar la manifestación de la gracia, porque la Biblia dice, estad atentos, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento para la acción. Y dice, y poned toda vuestra esperanza en la manifestación de la gracia que ha de venir en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La gracia que Dios envió en el principio fue para salvarnos, pero viene una manifestación de la gracia para prepararnos para el encuentro con nuestro amado. Y hoy yo quiero que nosotros nos pongamos en pie, hermano. Y si yo no sé ni qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer aquí, hermano, si el Señor quiere traer liberación, si el Señor quiere traer sanidad a nuestro corazón, hermano, porque podría ser que tal vez hay amargura, hay resentimiento a causa de las cosas que has tenido que atravesar, acerca de los procesos, hermano, pero que hoy podamos entregarle al Señor y decirle al Señor: Señor, yo no quiero dejar de alcanzar la manifestación de la gracia. Pongámonos en pie y pidámosle al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, hoy, Señor, yo he llegado a este lugar. No he venido por mis medios, Señor, sino que he sido enviado apostólicamente, Señor. He llegado, Señor, en una delegación bajo un orden ministerial, Señor. Y yo sé que esta casa es una casa que está bajo autoridad también, Señor. Y en base, Señor, a esa autorización espiritual, Señor, yo vengo rogándote, Señor, que en este lugar tu pueblo, Señor, pueda experimentar esa sanidad en su corazón. Oh, Rabrama Shara Brakara Basara Basaira. Habla un momentito con el Señor, así como el momento cuando nos acercamos a la mesa del Señor y nos escudriñamos a nosotros mismos, así como ese momento cuando nos acercamos delante de su mesa para poder no juzgar a otros, porque a veces una de las cosas que hacemos, hermano, es que comenzamos a culpar a todo mundo por nuestras actitudes, por nuestra falta de dominio propio, por nuestras acciones, por nuestras decisiones. Comenzamos a decir: yo actúo de esta manera porque mis padres tuvieron la culpa, quizás porque creciste en un hogar disfuncional, quizás creciste con un padre ausente, tanto física como emocionalmente. Quizás sufriste abusos, rechazos, maltrato en tu niñez. Fuiste víctima de alguna injusticia, y esto permitió que tu corazón se llenara de amargura, de resentimiento. Pero hoy, en la autoridad del Señor, yo vengo a declarar libertad. Así como el Señor dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. En el nombre del Señor, hoy, si hay amargura en tu corazón, quiero que por medio del perdón, que tú puedas tomar esa libertad y poder exponerte. Que no te importe qué es lo que
¿Qué van a pensar de mí si yo soy una de las ayudas pastorales? ¿Qué van a pensar de mí si yo soy un servidor? ¿Qué van a pensar de mí si yo tengo tanto tiempo en el evangelio? Que no te importe lo que piensen de ti, como lo hizo Noemí. Que nos importe qué es lo que Dios piensa de nosotros. Padre, y en la autoridad de tu nombre, si podemos tocar algo como de guerra espiritual, porque yo sé que hoy viene un rompimiento para esta casa. Yo lo pude experimentar durante muy temprano. Pude experimentar la oposición espiritual, pero es una oposición espiritual porque el Señor quiere traer victoria para esta casa. El Señor quiere traer victoria y libertad para tu vida. Y hoy, en el nombre del Señor, así como he sido enviado apostólicamente, Señor, así como el pueblo de Israel cuando rodearon los muros de Jericó y dieron esas vueltas en el orden, en obediencia, Señor, hoy tomo la espada, Señor, así como el pueblo de Israel dijo: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y hoy yo vengo declarando: por la espada de Jehová y por la espada de Sergio Enríquez, de nuestro Padre Apostólico, vengo declarando un tiempo de apertura en los aires, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toda barrera va a caer, todo muro, toda oposición, toda incredulidad va a ser derribada, Señor, para lo que tú harás durante estos próximos días, Señor. Porque viene un tiempo de rompimiento, Señor. Viene un tiempo de cambio. Viene un tiempo de libertad. En medio de la alabanza, en medio de la palabra, en medio del fluir espiritual. Para eso, Señor, trajiste a esta familia, a este lugar, Señor. Para que en este lugar se plantara una bandera apostólica, Señor, ondeando a los cuatro vientos como una ciudad de refugio. Y aquí vendrán, como llegaron a la cueva de Adulam, los afligidos, los amargados, los enlutados. Eso es. Si tú quieres salir de tu lugar y venir a este altar en un reconocimiento de que tú quieres un cambio en tu vida, no para agradar al hombre, sino para poder agradar a Dios, el Espíritu del Señor está aquí. Eso es. El reino de los cielos es para valientes. El altar está abierto, porque hoy cadenas van a ser rotas. En el nombre del Señor. Si hay una servidora, en el nombre del Señor. Y si tú tienes que venir al altar, ven rápidamente, porque hoy hay libertad. En el nombre del Señor. Eso es. En el nombre del Señor. Toda raíz de amargura, ven aquí al frente, hijita. No sé si eso es. Sal de tu lugar. Aquí hay alguien, si alguien de la servidora se acerca y nos trae a las personas aquí al frente, y prepárense con botes, prepárense, porque hoy